para la información documentada ISO 10013-2021, que es precisamente la norma de la cual les hablaba, hace alusión que la documentación de un sistema de gestión pues va a depender de muchas cuestiones. Por ejemplo, el tamaño de la organización y el tipo de actividades. Acabo de hacer un ejemplo, no es lo mismo una organización con una gran estructura a una organización pues pequeñita, ¿no? La complejidad de los procesos. Por ejemplo, levante la mano quien ha hecho alguna vez hotcakes. A ver, los que no están con sus cámaras activadas, por favor, quiero ver las manos activadas. Ándale, los deditos, eso, yo, dice Raquel, muy bien. Ándale, o sea, creo que por lo menos el 95% de la sala se ha hecho alguna vez hotcakes, ¿sí? Bueno, si nosotros a la cajita esta de los hotcakes o a la bolsita de los hotcakes la volteamos y vemos un listado de actividades, si la han visto, en algunos casos hasta vienen así como que unos recuadritos con imágenes, ¿sí? ¿Sí las han visto? Ok, bueno. Vamos a jugar un poquito con el enfoque en procesos. Entonces, enfoque en proceso. Entrada. ¿Cuáles son las entradas para hacer hotcakes? Los escucho y los leo. Adelante, adelante. Activen sus micrófonos o escriban. Poner la harina, no sé, medirla, ¿no? Medir los ingredientes, de hecho. Los ingredientes, ahí está, porque ya empezar a medir la harina ya es parte de las actividades. ¿Sale? Ok. Entonces tenemos entradas, harinas, no, tenemos materiales, ¿no? ¿Qué otra entrada podríamos tener para el proceso de elaboración de hotcakes? El recipiente, los trastes, bueno, las herramientas con las que se va a... Excelente. Infraestructura, ¿no? Maquinaria, equipos, viéndolo desde un enfoque así, hacer hotcakes de forma industrial. ¿Vale? ¿Qué más? Con eso, ¿no? Ahí le paramos. Y entonces ahí sí viene el desglose de actividades. Vierte tantos huevos, dependiendo la cantidad de productos que quieres tener, tanta harina o tantas tazas, dependiendo tal. Más o menos me acuerdo porque tiene ratito que no lo saco. Y ya. ¿Y cuál sería la salida de este proceso tan complejo? Los hotcakes. Un hotcake. Ahí está, no hay más. Y es más, hasta te ponen una imagen así al reverso en la cajita, bueno, en la parte de frente de la caja, así. 2 hotcakes con una fresita encima y con un cuadrito de margarina así como, y con maple, ¿no? Así toda padrísima. Ahí está. Nunca me quedan así, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Es un proceso, sí? Es un proceso sencillo. Ahora, no sé si alguien de aquí esté dentro del sector farmacéutico, del sector de alimentos, no, hacer nutrientes del sector de alimentos, o del sector automotriz, aeroespacial, sector nuclear, construcción. A veces se llevan muchísimo más actividades, productos químicos, muchísimo más actividades, ¿sí? De la entrada hasta la salida, ¿no? Entonces, fíjense, la complejidad de los procesos o del proceso, obviamente también nos va a empezar a determinar pues, cuánta información ocupamos. Bien, veo que Guadalupe y Delisa y María Guadalupe también tienen levantadas la mano. ¿Quieren participar o quieren comentar algo? No, pues iba a responder sobre el hotcake. Excelente, gracias, gracias. Entonces bajamos un poquito las manos, ¿sale? Muy bien. Madurez del sistema de gestión. Fíjense, viene aquí un tema bien interesante. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les dije un manual de calidad no es un requisito de la norma? ¿Sí? Y así yo vi varias caritas que dicen, no, ¿cómo de que no? Sí, eso siempre lo hemos tenido. Bueno, eventualmente dentro de las organizaciones se empieza a vivir cierta cultura de calidad y cierta comprensión de requisitos de la norma. O sea, algo sencillo, cómo funciona el ciclo de Deming, cómo se trabaja bajo una filosofía de mejora continua, proyectos de Kaizen, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a ver
que estas dinámicas se empiezan a dar, pues dices, ya aquí no es tan necesario tener tanta documentación. ¿Por qué? Porque la gente sabe hacer las cosas, la gente ya sigue y se les dan explicaciones, se les dan instrucciones y las hacen, y se controlan, y tenemos un producto controlado, entonces aquí tal vez ya no sea tan necesario. Todas estas presentaciones que estoy utilizando se les van a compartir con muchísimo gusto, ¿eh? Bueno, riesgos y oportunidades. Lo mismo, dependiendo la complejidad del proceso, dependiendo, fíjense, aquí viene otro tema bien interesante, dependiendo el riesgo del producto o del servicio y oportunidades, eventualmente también podemos considerar tener más documentación o menos documentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fármaco, necesitamos tener criterios claramente definidos. Necesitamos tener métodos claramente definidos. ¿Por qué? Porque el producto, si no cumple con ciertas especificaciones, puede dañar a la población. Sí, o sea, hay riesgos mucho más altos. Incluso, fíjense, yo sé, digo, aquí para que nadie se me vaya a resentir ni nada, no porque yo lo digo. Hay, por ejemplo, un documento de la IAF, que es el MD5, pero además también hay otro MD, no recuerdo, creo que es el 21, no recuerdo exactamente en este momento cuál es el documento, pero es un documento internacional que les dice, este tipo de empresas, este tipo de sectores económicos son de riesgo bajo, este otro son de riesgo medio y este otro son de riesgo alto. Y el riesgo está totalmente vinculado con el uso del producto o del servicio. Por ejemplo, vamos a pensar un servicio de capacitación. Si a alguien se le va el internet y no puede tomar la capacitación, nadie va a morir, ¿verdad? No, tal vez alguien así como que sí que, no, es que la oportunidad de tomar un curso con Mario ya no lo puede tomar. Más adelante va a haber otras oportunidades, no se preocupen. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy desarrollando un producto químico, un producto de limpieza, un producto, una crema para, no sé, el uso, la belleza, etcétera? Y este producto está mal elaborado, tiene algún químico de más o algo que se haya pasado, pues eso obviamente va a traer afectaciones en las personas, ¿no? En la población. Un puente mal elaborado, al rato hay socavones, ¿no? O edificios que se caen. Entonces, obviamente eso también va a impactar con la documentación, porque vamos a empezar, voy a hacer un pequeño spoiler de este mecanismo, de esta dinámica. Vamos a tener una dinámica que, de acuerdo a los riesgos, nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos un riesgo? ¿Quién me dice? Así de los que ya tienen un poquito más camino andado. Para los nuevos, vayan tomando nota. Cuando existe un riesgo dentro de un sistema de gestión, ¿qué tenemos que hacer? La misma norma te lo dice. Al punto extra para el que lo diga. Implementar un sistema de mejora. Va por ahí. Crear Dice, una acción correctiva. no. Probablemente la acción correctiva es ya cuando no puedes, es que si digo la palabra ya se les voy a poner en bandeja de plata. Analizarlos. Sí, como parte del análisis, o sea, aparte ya identificaste un riesgo, tienes que analizar el impacto, pero Poner controles. Ahí está Karen. Karen salvó el día, punto extra para Karen, gracias Karen. Vamos a establecer controles, ¿sí? Entonces, fíjense, ahorita Aram comentaba y alguien más comentaba, ok, tengo ya un riesgo identificado, voy a analizar ese riesgo. La misma norma lo establece, 9001 y todas las normas de sistemas de gestión. Vamos a establecer acciones para abordar riesgos y oportunidades. Las acciones para abordar riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto. Entonces, cuando dice la norma deben ser proporcionales, quiere decir que obviamente si tengo, por ejemplo, riesgo, que me quede sin papelería, si es un riesgo, ¿por qué? Porque tal vez el participante no va a poder hacer esto. Ok, riesgo, que el instructor sea bien barco y no sepa del tema. ¿Cuál impacta más en la calidad del servicio? ¿El papel o el instructor? El instructor. Sí, ¿verdad?
Entonces, como tengo un riesgo que impacta de manera más adversa mi servicio, mi producto, entonces es ahí donde yo tengo que establecer controles o acciones, como lo maneja la norma, más fuertes, más robustos, por decirlo de algún término, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. La competencia de las personas. Me regreso al ejemplo del manual de calidad. Oye, pues, tengo una persona que viene trabajando con sistemas de gestión desde hace 15 años, maneja muy bien la norma, hace auditorías, desarrolla proveedores, ha tomado cursos de actualización, o sea, está al día. Gestiona su sistema de gestión de manera muy apropiada. ¿Necesitas un manual? La norma no lo pide, pues no lo hago. ¿Sí me explicó? O puedo establecer otros mecanismos, porque al final del día un manual de calidad pues te da guía, te da luz, o te debería dar luz, cuando no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, la competencia de las personas también es un decisor para determinar si requieres o no requieres información documentada. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, estuve asesorando un hospital. Y entonces yo les preguntaba, empecé a mapear el proceso del día, por ejemplo, la preparación para el quirófano. En aquel entonces desconocía si existía alguna norma para que te obligara a tener un procedimiento para poder llevar a cabo la preparación de un paciente para el quirófano, ¿no? Pero yo le preguntaba a la gente, oye, al jefe de enfermería, oye, ¿qué tal si aquí ponemos un manual, un instructivo, un algo? Me dice, no, pues es que o sea, sales de la carrera y si no lo sabes hacer es porque no terminaste la carrera, ¿no? O sea, como que me dijo así. Y veía que todos lo hacían de una forma muy similar, ¿no? Obviamente cada quien apretaba un poquito más, un poquito menos, etcétera. Pero todos se hacían de una forma muy sistemática. ¿Por qué? Porque el personal que llevaba a cabo esas actividades pues, era competente. ¿Sí me explicó? Entonces, eso también va a ser un decisor, la competencia de las personas. Requisitos legales y reglamentarios. Y fíjense, aquí viene un tema bien interesante. Acuérdense que en México y en cualquier parte del mundo existen leyes, existen reglamentos, existen normas, existen códigos que te dicen qué debemos hacer. ¿Sí? O sea, te dicen, por ejemplo, un hospital, ¿no? O puedo tomar ahorita como referencia un poquito el sector salud. Por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, reactivos químicos, por ejemplo, unidades de sangre, ¿sí? Todas esas existen normas que te establecen cuál es el rango de temperatura y de humedad en algunos casos, por ejemplo, los fármacos, en los cuales debe estar almacenado. Y te dice que debes mantener registro de las temperaturas y de la humedad. Entonces, cuando dentro de nuestra estructura, cuando empezamos a documentar un sistema de gestión, acuérdense que por encima de lo que dice ISO 9001 o cualquier norma de sistemas de gestión, primero están los requisitos legales. Si yo digo, no, es que la norma no me lo pide, entonces no voy a documentar los registros de temperatura. No, espérame. Primero están los requisitos legales. Y ahora, otra parte importante. La norma y las normas, como son normas genéricas que aplican en cualquier parte del mundo, sí nos dice, debemos establecer, además del enfoque en el cliente, cuáles son los requisitos legales aplicables a los productos y a los servicios. Y debemos dar cumplimiento a ello. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, un servicio muy normado, un producto muy normado, en muchas ocasiones estas NOMS o estas NMX aquí en México, o esta legislación, pues nos va a aventar a que tengamos más documentos, ¿no? O sea, y aunque no lo querramos, lo tenemos que hacer. Bien, requisitos de clientes y partes interesadas. Eso es muy común, ¿no? Ok, yo tengo dentro de mi sistema de gestión, mi proceso, donde controlo mi operación bajo estos formatos, bajo estos procedimientos. Pero entonces gano una licitación o quiero, le voy a dar un servicio a un cliente y el cliente por adelante me dice, sí, está muy bien todo lo que haces, pero además quiero que te apegues a este manual de procedimientos y además me tienes que entregar estos informes. Sí.
Y ahí tenemos información documentada de origen externo que vamos a ocupar y que tenemos que gestionar en nuestro sistema de gestión. ¿Va que va? Bien. Y obviamente la necesidad de evidenciar resultados. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se están haciendo de acuerdo a lo planificado. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar al ejemplo del hot cake, proceso simple. ¿Cuál pudiera ser, por ejemplo, si quisiera tener una evidencia de que se están haciendo los hot cakes? No sé, tal vez una bitácora de producción. Día 1, 10 hot cakes, tomé una muestra de 2 hot cakes y hice una inspección visual contra el empaque e hice una inspección dimensional. Las dos aprobaron, pum, palomitas y libera Mario Hernández. Ahí está. En mi formato de producción, ya también tengo mi formato de liberación de servicio. ¿Ya vieron? Y ahí estoy mostrando evidencia de que se están haciendo las actividades. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios?